Cordial saludos. Hoy en Fuentes, Principios e Instituciones del Derecho Administrativo hablaremos un poco sobre el derecho objetivo. El grupo está conformado por Ángela Goyes, María Paola Miramón, Sebastián Beltrán y mi persona, Viviana Manrique. A continuación los dejaré con mi compañera que nos hablará un poco sobre los fundamentos históricos. Hola, mi nombre es María Paula Miramón y yo vengo a hablarle de los fundamentos históricos del derecho público. Entonces decimos que el derecho público en Colombia tiene una evolución ligada a las influencias europeas, especialmente desde el modelo francés y las transformaciones políticas internas. Estas bases se entienden mejor desde las obras de Bedel de 1980, de Morel en el 2011 y de Fortot 1958. Origen en el modelo francés. Georges Bedel, en las bases constitucionales del derecho administrativo, explica el principio de legalidad. Fue la clave para estructurar la administración pública bajo el Estado moderno. Este principio asegura que todas las decisiones administrativas deben someterse a la ley, evitando la arbitrariedad. Este principio fue adoptado tempranamente en Colombia desde el Consejo de Estado, donde fue creado en 1817 por Simón Bolívar y fue inspirado en el modelo francés en 1799, marcando el inicio del derecho administrativo como una rama autónoma. Desarrollo en el siglo XIX y la consolidación institucional. Decimos entonces que durante la época republicana, según Fortos 1958, la adopción de los principios administrativos europeos se tradujo en la creación normativa y estructuras del control de la administración pública. Esto incluyó el establecimiento de códigos administrativos. La Constitución de 1886, decimos entonces, que organizó la administración centralista, sentando las bases para las estructuras del derecho público objetivo en el país. Independencia y centralización, 1810 y 1886. De esto podemos decir que con la independencia se buscó la creación de un sistema jurídico propio inspirados en los modelos europeos, especialmente el francés, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Y lo otro es que surge la Constitución de Cundinamarca en 1811, donde se establece un incipiente de separación de poderes, aunque con un fuerte poder ejecutivo. Asimismo, en la Constitución de 1886 se consolida un Estado centralizado, donde el Ejecutivo tenía un amplio control sobre lo público. La doctrina colombiana ha resaltado que comprende el derecho constitucional como un derecho público, fundamental para garantizar el orden jurídico y organizar los poderes públicos, consagrar los principios que determinan la posición del individuo, la familia y la sociedad como las expresiones de la vida humana y la función de la idea del bien común. La Carta Política de 1991 consagra entonces las normas jurídicas sobre la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Entre otras, pueden ser tomadas estas como unos elementos fundadores del orden constitucional que se dio para nutrir el derecho público en Colombia sin dejar atrás la jurisprudencia que prevalece también para la administración de justicia. Ahora bien, para explicar un poquito cómo funciona el derecho público en Colombia y siguiendo, digamos que la línea constructiva de esos antecedentes históricos que presentó mi compañera, es importante hablar de que el derecho público en Colombia es un sistema que funciona a través y establece las bases de la convivencia que regula el Estado, la relación entre el Estado y los particulares, asegurando que la administración actúe con el marco del Estado social de derecho, garantizando así los derechos fundamentales y promoviendo la justicia social. Para ello es importante hablar de los principios fundamentales del derecho público, comenzando con el principio de legalidad. Este principio es clave para la administración pública, ya que exige que las autoridades actúen únicamente conforme en el marco legal establecido. En Colombia, este se encuentra regulado y consagrado a través de varios artículos de la Constitución Política, entre los cuales encontramos el artículo 6, el artículo 121, el artículo 122 y 123, que grosso modo lo que explican es que de una u otra forma los particulares pueden actuar de acuerdo a lo que hasta donde les indiquen las normas, mientras que hay restricciones legales para los funcionarios públicos y para las actuaciones administrativas de las entidades. Asimismo, vamos a hablar de la prevalencia del interés general sobre el particular. Este principio es importante ya que busca que la finalidad de la administración sea garantizar el interés general que debe prevalecer sobre esos intereses particulares. Este principio tiene límites ya que debe equilibrarse con otros principios. La presunción de legalidad de los actos administrativos, la caducidad de los contratos y la causal de nulidad de los actos por desviación del poder son medidas para asegurar que los actos del Estado busquen el interés general, como un ejemplo que se puede dar desde esta perspectiva.
Asimismo, vamos a hablar de las garantías fundamentales que permiten que el derecho público se pueda consagrar. En este sentido, vamos a hablar del debido proceso como un principio o un derecho que busca que los procesos judiciales y los actos administrativos, sancionatorios o no sancionatorios, funcionen en tal medida que permitan el derecho a contradicción y que permitan sentar las bases para un equilibrio adecuado de la consideración de los derechos de ambas partes. En este sentido, el Estado o administración que tiene una situación de dominancia sobre los particulares. Es aquí que es importante que se mantenga la protección al debido proceso. Del mismo modo, encontramos el principio de buena fe, que básicamente lo que busca o se refiere a actuar con honestidad, diligencia y lealtad en las relaciones con el Estado. Está consagrada en el artículo 83 de la Constitución y establece que tanto los particulares como los funcionarios o autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de buena fe en sus actuares. Ahora bien, vamos a hablar un poco de cómo funciona la administración, es decir, digamos que la administración se comprende a través de dos formas de derecho que nos explica Moure, que señala que la relación entre el Estado y los ciudadanos está regulada por normas que establecen derechos y obligaciones recíprocas. En Colombia esta relación se materializa en derecho público objetivo y en derecho público subjetivo. Las del derecho público objetivo se refieren a normas que regulan la acción del Estado y definen sus competencias, deberes y responsabilidades. El objetivo es establecer un marco legal claro para el funcionamiento del Estado y garantizar la seguridad jurídica para los ciudadanos. Mientras que en el caso del derecho público subjetivo, estas normas protegen los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública, garantizan que los ciudadanos puedan acceder a los servicios públicos, presentar peticiones y reclamar la protección de sus derechos fundamentales. Listo. Ahora bien, digamos que dentro de la estructura de la administración pública y del derecho público, vamos a ver que existe una división de poderes en la cual encontramos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. El poder ejecutivo como máximo órgano en temas administrativos. Asimismo, el Congreso que se divide, o el Poder Legislativo que se divide en un Congreso representado por un Senado y una Cámara de Representantes, y finalmente un Poder Judicial. Frente al Poder Judicial me detengo en que las máximas autoridades judiciales son tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional que fallan en temas de derecho administrativo. Y asimismo están los ministerios y agencias, que son organismos que ejecutan las políticas públicas definidas por el Estado conforme al marco legal. Por último, me gustaría hablar del principio de moralidad, sobre la ética de la función pública, ya que este consagra o consolida un poco los principios antes mencionados, ya que busca garantizar que la función pública se ejerza con ética y transparencia, evitando así conflictos de interés y prácticas corruptas. Un ejemplo es la prohibición del funcionario otorgue contratos a miembros de su familia, lo cual se generaría una inhabilidad o incompatibilidades. Y por último, un sistema dinámico para la justicia social. El derecho público en Colombia es un sistema dinámico que adapta las necesidades de la sociedad. Su objetivo principal es garantizar la justicia social, protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos y asegurando que el Estado actúe de manera ética, eficiente y transparente. A continuación, abordaremos los medios de protección del derecho público en Colombia. Sobre esto, podemos decir que son mecanismos judiciales, institucionales y acciones judiciales que protegen los derechos fundamentales de la Constitución política. Estos son esenciales para garantizar el control de la administración y la defensa de los ciudadanos frente al poder público. Entre ellos destacamos los siguientes. Primero, la acción de inconstitucionalidad. La llamamos en el artículo 241 de la Constitución Política. Y con este medio, las personas pueden demandar las normas que sean contrarias a la Constitución Política de Colombia. Seguimos con la acción de tutela, la encontramos en el artículo 86, y de este se dice que es un mecanismo judicial por medio del cual se busca la protección inmediata de los derechos fundamentales que se encuentran transgredidos por cualquier acción u omisión de la administración pública o de particulares que determine la ley. Encontramos la acción de cumplimiento en el artículo 87, que es un mecanismo legal diseñado para garantizar que las autoridades y particulares que ejerzan función pública ejecuten actos administrativos o cumplan con normas específicas. Este se fundamenta en el principio de legalidad descrito por Beer. Encontramos a continuación el habeas corpus. Lo hallamos en el artículo 30 y en la ley 1095 de 2006. Es un mecanismo que busca la protección inmediata al derecho a la libertad de las personas que se encuentran recluidas en centros penitenciarios con violación a las garantías mínimas legales. Encontramos también el habeas data. Está en el artículo 15 también de la Constitución Política y se desarrolla en temas financieros en la ley 1266 de 2008. Sobre la habeas data tenemos que es un derecho constitucional que permite a los particulares gestionar e incluso solicitar la eliminación de su información personal de las bases de datos de las entidades, ya sean públicas o privadas.
Encontramos la acción de grupo y acción popular. Se desarrolla en la Ley 472 de 1998. Ambos son mecanismos judiciales diferentes, aunque juntos buscan la protección del derecho colectivo, como puede ser el del derecho al ambiente, al espacio público, al patrimonio cultural. Una diferencia destacable de estos dos medios, de estas dos acciones, es que en la acción del grupo se busca principalmente una retribución económica, un reconocimiento de indemnización por daños causados, mientras que en la acción popular es más una acción para prevenir la generación de un daño cuando se está vulnerando el interés colectivo. Entre otros, encontramos el derecho de petición. Lo hallamos en el artículo 23 de la Constitución Política y nos dice básicamente que es una facultad que tienen las personas para presentar peticiones respetuosas a las autoridades, ya sean estas de interés general o particular. Encontramos también la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta está basada en el artículo 90 de la Constitución del 91 y establece que el Estado debe reparar los daños antijurídicos que cause. Forstop subraya que este principio refleja el avance del derecho administrativo en el reconocimiento de la responsabilidad estatal. En cuanto a la jurisprudencia relevante, encontramos la sentencia C-215 del 99. Esta sentencia de la Corte Constitucional, que aborda acciones populares y su carácter preventivo, puede relacionarse con las ideas de Forstro, pues la sentencia destaca la importancia de las acciones populares como mecanismos de protección anticipada, permitiendo que cualquier ciudadano pueda interponer una acción para proteger derechos e intereses colectivos antes de que se materialice el daño. En la siguiente sentencia tenemos la T-760 del 2008. En esta sentencia, la Corte aborda una decisión histórica porque se refiere a sentencias con fallas estructurales en el sistema de salud. Abordó dos puntos claves, que fue el desconocimiento del derecho a la salud y las fallas en la regulación y la vigilancia. El autor Maurer destaca la importancia de la administración pública en la protección de los derechos de los ciudadanos y en la prestación de los servicios esenciales. Esta sentencia resalta pues la necesidad de que las entidades de salud garanticen el acceso a los servicios de salud de manera oportuna y eficaz, lo cual se alinea con la visión de este autor sobre la función protectora y prestadora de administración pública del Estado. También se relaciona en cuanto a que el derecho administrativo debe garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente en los casos de enfermedades catastróficas y alto costo, y ordena medidas para asegurar que el derecho sea efectivamente garantizado. Y finalmente también discute la discrecionalidad administrativa y la necesidad de que las decisiones administrativas sean tomadas de manera justa y equitativa. Y finalmente, la sentencia 832 del 2001 aborda la responsabilidad del Estado y la acción de repetición. Dos puntos claves sobre esta sentencia: la responsabilidad patrimonial del Estado y la acción de repetición. El autor Forsström argumenta que el Estado debe garantizar las condiciones existenciales básicas para los ciudadanos, especialmente dentro de esta sociedad, y reafirma que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que cause en el ejercicio de sus funciones, lo cual se alinea con la visión de este autor. Por otro lado, destaca la importancia de la administración pública en la prestación de servicios esenciales y establece mecanismos para que la administración pública recupere los recursos pagados con indemnizaciones por los daños que se causen, asegurando así una administración más justa y equitativa. Finalmente, implica que el actuar del Estado de manera proactiva para evitar daños y asegurar el bienestar de la sociedad. Listo, finalmente, como una conclusión adicional, tenemos que decir que el derecho público en Colombia es el resultado de una evolución histórica marcada por influencias europeas y ajustes constitucionales. Los principios de legalidad, responsabilidad estatal y participación ciudadana son esenciales para garantizar el equilibrio entre el poder público y los derechos ciudadanos. A través de mecanismos como la acción de tutela y el control jurisdiccional, se asegura la protección de derechos fundamentales, mientras que las sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han sido fundamentales para construir un derecho público dinámico y garantista. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra presentación.